adversario. Y esto es muy importante, tómame atención. Aquí viene una parte muy importante. En este lugar Jesús dijo lo siguiente, Fabricio, le dijo a Pedro, aquí hay dos enseñanzas proféticas que todo creyente debe de tener. Todo creyente, para que su fe nunca se aparte del Señor Jesús. Primero, preguntó el Señor Jesús y le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron Jeremías, Elías. Y luego le dijo a Pedro, ¿y quién dices tú que soy yo? Y Pedro contesta una palabra acertada, que es la que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Luego de ahí, aquí viene un asunto muy importante, porque esto le va a ayudar mucho. Luego de ahí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a partir de ese hecho, Karen y hermanos, a partir de ese hecho salen dos cositas, dos posturas, la posición católica y la posición evangélica. La posición católica dice que Jesús le dijo a Pedro que sobre Pedro haría su iglesia, que Pedro sería la roca. La posición evangélica dice que Jesús lo que quería decir es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No me vaya a malentender, la Biblia habla claramente de que Jesús es la roca, la piedra angular, Él es la roca de los siglos, el alfa y el omega, podemos decir amén. Amén. Pero hay una postura muy clara cuando vienen las raíces hebreas que da mucha claridad al pasaje, porque inmediatamente después de eso, Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, cuando tú vas y comienzas a verificar, algunos maestros de la Biblia, con muy buen criterio, presentan esto. Y viendo en los originales, lo que dice Jesús es lo siguiente. Si usted ve el contexto, mire el contexto, esta era una roca grande. No sé si usted alcanzó a leer, pero ahí en la cueva es un ambiente espiritual. La cueva tenía un abismo. Y usted no alcanzó a leerlo, pero yo le pedí a Belén que tome fotos. Había, Chopi, tómame atención, no leíste en la tabletita, había unos actos de brujería profundos, que si aparecía sangre en el agua, mire la maldad, si aparecía sangre en el agua, había sido aceptado el sacrificio. Y no solamente eso, sino que ahora está tapado, había un abismo. Y decía que si las víctimas se iban por el abismo a los inframundos, y sabemos que el infierno está en la mitad y no regresaban, el sacrificio era aceptado. Entonces, a eso se lo conocía como las puertas del Hades, las puertas del infierno. Entonces, ¿qué pasa? Jesús los trae a los discípulos luego de su entrenamiento, luego de cerca de 3 años, luego de un tiempo de, no sé, 3 años, perdón, los trajo después de un entrenamiento, los trae acá y les enseña dos cosas. Les enseña primero que Él es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías. Y segundo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero lo que Él quería decir en el original es, sobre esta roca, o sea, por más grande que sea esta roca, yo soy más grande y yo pongo mis enemigos por estrado de mis pies. Entonces dice, sobre esta roca, sobre esta área llena de demonios, esta área llena de paganismo, aún así, yo vengo y derrotaré, y las puertas y la iglesia del Señor, contra la iglesia del Señor no prevalecerán las puertas del Hades. Amén. Amén. Y entonces esa era la enseñanza que queríamos darle. Muy importante, vuelvo y repito, no es que Jesús no es la roca, es la roca. Pero cuando usted ve el contexto hebreo está claro que él hablaba de guerra espiritual. Para las personas que piensan que no debe hacer guerra espiritual, mire, todo esto es una cosa terrible. No tuvimos tiempo de ver la cantidad de sacrificios, pero ahí los chivos bailaban. Y era, no sé si está Susana ahí, era danza erótica porque los chivos se paraban. Cuando el sacrificio era aceptado, supuestamente los demonios hacían que los chivos se paren y bailaban y tenían relaciones sexuales. Mire toda esa basura que había ahí. Pero encima de eso dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo.
y los trae acá los discípulos ya. Fíjese, este era un lugar de mucha naturaleza, pero había esto, era el centro. Y ese lugar marca una conexión contra el inframundo. O sea, Jesús sí hablaba de regiones de cautividad. Jesús sí hablaba de guerra espiritual. Cuando saquemos la foto va a ver, es terrible lo que dice que salía hasta sangre, que cuando la sangre manchaba el agua. Amén. Y acordémonos que la parte más baja de la tierra está en Israel. Ah, mira, ese es un excelente dato, yo no sabía eso. ¿Y dónde está el infierno? En el centro de la tierra. No sé si dije algo. Estaba viendo cuando lo que acaba de decir ella. Claro, lo que pasa es que tenemos que entender también que nuestra guía es judía, es israelita, pero no es convertida. O sea, no conoce al Mesías. Sí. No conoce, entonces definitivamente, y ahí entra el orgullo judío, ¿no? El no reconocer las cosas que... Pero todo lo que es pagano, las danzas, como decía mi esposa, las danzas que no eran de Israel, eran sensuales, eran paganas, eran llenas de sensualidad. Lo mismo pasó con el becerro de oro. Entonces aquí es donde yo quiero hacer una corta oración, no es guerra espiritual, no vamos a reprender, sino pedirle al Señor que todos nosotros tengamos claridad de que la iglesia no puede estar dormida. Por eso Pablo dijo lo siguiente: ni principados, ni potestades, ni poderes demoníacos, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho me podrá apartar del amor de Dios. Es la única respuesta el que Jesús haya traído a sus discípulos a un Acá. lugar de tanta idolatría y de tanta poder demoníaco. Sí. Era solamente para decirles que nada de esto es superior a él. Amén. Nada de lo que Nada. hay aquí es superior Amén. a él. Y que él tiene poder sobre todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando se hace guerra espiritual y cuando se ministra liberación, de no hacer al poder demoníaco más grande o glorificarlo sin darse cuenta que Jesús. A veces hay personas que dicen, no, apóstol, es que este demonio no me deja tranquilo. No, lo que no lo deja tranquilo a él es la falta de obediencia. Estamos. Los demonios, nosotros creemos, hacemos guerra espiritual, desbaratamos todo, pero la Biblia dice, someteos ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y él ¿qué pasará? Huirá. Entonces esa era la enseñanza que quería compartirles y yo por eso estaba muy observativo, bueno, observaba mucho esta mañana, porque sabía que veníamos a este sitio y tenemos que tener mucho cuidado con las manifestaciones de personas y gestos, ¿me explico? Porque es muy importante que esta verdad se la lleven. Padre, te damos gracias por habernos permitido enseñar esta mañana en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, tú eres la roca de la iglesia, tú eres la roca de nuestra fe, tú eres la roca de nuestra salvación, pero entendemos, Señor, lo que dice tu libro en Salmos, que tú pondrás a todos tus enemigos bajo estrado de tus pies, Señor, y que tú le has dado autoridad a la iglesia que es tu cuerpo, para en el nombre tuyo poner a tus enemigos debajo de tus pies, Señor. Por eso declaramos esta mañana, Señor, que creemos firmemente que no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Jesús el Señor. Y te pedimos, Señor, que todos los que estamos aquí tengamos revelación clara, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz, derrotando y despojando al que tenía la autoridad sobre el imperio de la muerte. Le quitaste las llaves de la muerte para declarar, Señor, que nosotros caminaríamos en la vida abundante que tú nos has dado. Te pido, Señor, que nos des esa unción poderosa para echar fuera al enemigo, los demonios, en tu nombre, libertar gente que está cautiva, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia, ni contra nuestra familia, ni contra nuestros hijos, ni nietos, porque el poder de tu sangre nos cubre, Señor. Padre, te damos gracias por habernos permitido llegar a este lugar. Te pedimos que cubras el vehículo y nos lleves en bendición. Todo lo cubrimos con la sangre de Jesús y cubrimos a la guía también. En tu nombre. Así es. Amén. Amén. Gracias.